Un cordial saludo a los televidentes del Tester que mide lo público, el programa institucional de la organización sindical Sintrencal, que todos los martes a través del canal C nos permite entender un poco la dinámica de lo público. ¿Para qué? Para conocer decisiones que de una u otra manera nos benefician o nos afectan dependiendo las acciones que toma el gobierno. Puede ser nacional, regional o en el caso de Santiago de Cali con sus empresas municipales localmente. Uno de los anuncios que ha generado el gobierno nacional a través del ministro de Hacienda es la venta de las empresas del Estado. Dice el ministro que es necesario vender las empresas del Estado para mejorar su portafolio y financiar proyectos de orden nacional. Una de las grandes preocupaciones es si el vender las empresas del Estado va a mejorar la condición de vida de los colombianos, si hay inversión social o simplemente estos recursos se van a perder y así las empresas del Estado, muchas de ellas totalmente rentables. Para hablar de este tema está con nosotros el politólogo, analista Mauricio Zamora, experto en el tema de servicios públicos. Mauricio, cordial saludo, muy buenas tardes. Ale, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Bueno, empecemos a hablar de lo simple. ¿Qué es una empresa del Estado? Bueno, es una empresa donde el capital principalmente ha sido aportado por el Estado, es decir, son empresas que durante la historia fueron constituidas con recursos públicos y hoy el Estado tiene una propiedad total, mayoritaria o algunas que son empresas mixtas donde el Estado tiene una participación minoritaria. A las que vamos a hacer referencia durante todo el programa es precisamente a todas estas empresas que están en los diferentes sectores de la economía. Bueno, en la década de los 90 se dio un movimiento que arrasó en toda América Latina con las empresas del Estado. Se permitió entender, y la historia no lo dice, es que cuando llegaron las entidades privadas, los costos de los servicios públicos se incrementaron altamente. De ese modelo de privatización, Mauricio Zamora, ¿qué queda? Bueno, como tú muy bien lo indicas, en la década de los 90 comenzó a profundizarse el modelo económico, como se ha denominado, neoliberal, sobre unas tesis en las cuales se decía que el Estado no debía seguir manteniendo la propiedad en empresas del Estado, porque si lo hacía, distorsionaba la lógica del mercado, que todas las empresas en los diferentes sectores de la economía deberían estar en propiedad en manos privadas. Bajo esa lógica, ¿sí?, de carácter internacional, se atenuó más en América Latina y específicamente en Colombia se comenzó todo un proceso de privatización de las empresas del Estado, es decir, para que todas estas empresas quedaran en manos privadas. Comenzaron a realizarse las liquidaciones y las ventas de todas estas empresas que habían sido construidas durante décadas con dineros del erario. Bueno, uno mira la historia, Mauricio, se vendieron los bancos, se vendieron las electrificadoras, se vendieron las empresas de telecomunicaciones. En el caso de Telecom éramos monopolio. Hoy, ¿en manos de quién están esas empresas que se vendieron? ¿Y bajo qué gobierno fueron entregadas la mayoría de esas empresas? Desde el gobierno de Barco antes de los 90, después con César Gaviria y los sucesivos gobiernos, digamos, si bien uno puede considerar que han tenido diferencias en algunos aspectos en sus formas de gobernar, pero en lo que tiene que ver con el modelo económico y específicamente con esta política de privatización de las empresas del Estado, ha habido una continuidad y ha habido una profundización. ¿En manos de quién han quedado estas empresas? Principalmente de multinacionales internacionales. Por citar un ejemplo, el que tú decías, el de Telecom, hoy el principal accionista de esta empresa es la multinacional española Movistar, pero también otras multinacionales como Gas Natural Fenosa, que es otro caso pues muy sonado hoy por todo el fracaso que fue su gestión en la costa atlántica, se hizo a las electrificadoras de 7 departamentos de la costa atlántica colombiana. Entonces principalmente se quedaron las multinacionales
porque esto era, digamos, una dinámica internacional donde el sector privado extranjero pugnaba por quedarse con unas empresas que, también se ha dicho de paso, eran muy rentables y le generaban importantes réditos al presupuesto general de la nación para que fuera invertido precisamente en cada una de las inversiones sociales que requería los colombianos. Bueno, volvamos a la historia, porque es que se dice que el que no conoce su historia la va a volver a repetir. Vamos al tema de Telecom, una entidad del Estado, monopolio, que se le invirtió un número importante de recursos, se posicionó, pero de un momento a otro se vende. Ayúdenme a entender a mí y a los televidentes por qué ese tipo de fenómenos. Si algo es rentable, ¿por qué la repotencializo y la vendo tal vez perdiendo dinero? Bueno, Telecom fue una de las empresas estatales más importantes que tuvieron, digamos, los colombianos, una empresa, como tú muy bien lo dices, de telecomunicaciones. Como muy bien lo indica el profesor Sergio Roberto Camargo en su muy importante libro, La política pública de liberalización y privatización de las telecomunicaciones en Colombia, muy bien, digamos, relata cómo fue este proceso. O sea, Telecom se privatizó sobre la base, ¿sí?, de decir cosas que no eran ciertas, que era una empresa altamente burocratizada, que sus trabajadores estaban sindicalizados, que había corrupción y demás, y sobre esa base entonces se justificó la privatización. Pero lo que se omite es que se privatizó, entre otras cosas, era para garantizar la entrada de las multinacionales Claro, que es del grupo Carso del magnate Carlos Slim, y la entrada, digamos, de la multinacional Movistar, la multinacional española. Es decir, era una empresa estatal que era rentable, ¿sí?, que tenía una presencia importante en todos los municipios de Colombia, en los municipios más recónditos, donde incluso hoy no llegan los operadores privados, estaba la empresa del Estado y garantizaba las telecomunicaciones. Pero entonces, desde esa perspectiva de ese modelo neoliberal, lo que se buscaba era abrir, como ellos mismos dicen, el mercado para atraer inversión extranjera, y en ese propósito era necesario efectivamente privatizar Telecom. O sea, bajo esas lógicas se privatizó Telecom y el Estado colombiano se privó de tener una importante empresa que hoy podría estar contribuyendo a garantizar el acceso de la población, de los sectores menos favorecidos, a todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, otra pregunta que se le presenta a los televidentes. Estamos hablando que se vendió Telecom, pero la gran pregunta que hoy nos queda, digamos que casi 30 años después de la llegada de este modelo, ¿qué tan eficientes han sido las empresas privadas frente a las empresas del Estado? No, si tú miras, incluso muchas de las promesas que se hicieron en su momento hoy no se han cumplido, o sea, porque también se implementó este modelo de privatización sobre la lógica de que el sector privado siempre, eso es un sesgo ideológico, iba a ser más eficiente, las tarifas iban a ser menos costosas, ¿sí?, y que estos capitales extranjeros iban a hacer las grandes inversiones. Lo que hemos visto durante la historia es que una vez privatizadas estas empresas del Estado y al haber entrado en el mercado estas multinacionales de capital privado extranjero, pues resulta que el Estado colombiano le ha tocado que seguir haciendo grandes volúmenes de inversión para que estas multinacionales sigan prestando sus servicios. Y en el caso concreto de las telecomunicaciones, tiene que el Estado seguir generando ciertas concesiones. Por ejemplo, en el que se acaba de aprobar Plan Nacional de Desarrollo, se hicieron significativas concesiones a estas multinacionales extranjeras para que puedan, según ellas, o pretexto de que ellas puedan seguir realizando sus inversiones con seguridad jurídica. Entonces le seguimos ampliando las concesiones, por ejemplo, del espectro radioeléctrico, que es un bien constitucional de toda la nación. Eso es público. Es público, y se lo entregamos para que lo exploten, ¿sí?, y ellos, lógicamente, llevarse, digamos, los réditos.
pero tampoco han cumplido con la promesa de la eficiencia. O sea, permanentemente vemos las quejas de miles de usuarios que se ven, digamos, que ven efectivamente una percepción negativa y se ven afectados por la mala prestación, digamos, de los servicios, porque, por ejemplo, Claro, que hoy tiene una posición dominante, abusa de los usuarios en materia tarifaria y en materia de no darle respuesta, digamos, a sus quejas. Entonces, no ha sido del todo como ellos lo planteaban todas las promesas que hicieron, y por el contrario, hoy se siguen percibiendo sendos problemas, en el caso concreto en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, se vendieron las empresas del Estado en la década del 90, parte del 2000, hoy sigue dándose una amenaza de vender las pocas que quedan. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Le sirvieron al Estado, al país, a los colombianos? ¿En qué se benefició? ¿Qué hay de ese desarrollo invertido o de esos dineros invertidos en lo que nos han dicho en desarrollo? Volviendo al caso de Telecom, Telecom fue capitalizada por Movistar, por la multinacional española, y se dijo en su momento que tendría esta empresa multinacional tenía que asumir el pasivo pensional. Sin embargo, en el 2012 se aprobó un proyecto de ley para que se capitalizara por parte del Estado en 1.2 billones y efectivamente se pudiera pagar el pasivo pensional. Es decir, vendimos la empresa en un precio muy irrisorio, y después el Estado le tocó poner dinero para asumir las deudas que había asumido esta empresa. Entonces, sin duda alguna, no ha sido, digamos, rentable para el Estado porque se venden a muy bajo precio. Y ahora, esos pocos recursos que quedan producto de estas privatizaciones son utilizados en el mediano plazo, en el corto plazo, son utilizados en el gasto público. Y entonces se cambia un activo estratégico por solventar un déficit fiscal, se gasta en el presupuesto general de la nación, y ya lo que se priva el Estado es de seguir devengando los excedentes que generaba esta empresa con las utilidades anuales los réditos que daban estas importantes empresas del Estado. Muy bien, estamos en el tester que mide lo público, el programa institucional de Sintra en Cali. Nos vamos a unos mensajes institucionales y al regreso vamos a hablar de la realidad. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, dice que hay que vender las empresas rentables del Estado, entre esas ISA. Ya regresamos. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público con Mauricio Zamora, politólogo analista en el tema de los servicios públicos, hablando del riesgo de la venta de las empresas, de las pocas empresas que quedan en el gobierno nacional, empresas estatales que son rentables. Mauricio, el ministro y el gobierno nacional, ministro de Hacienda, ha dicho que se va a vender Isagen. La primera pregunta que yo le hago, ¿Isagen no la vendieron el año pasado en el gobierno Santos? Claro que sí, Alex. El año pasado, entre las empresas estatales que vendieron fue Isagen, una importante empresa de generación de energía del país. Fue entregada al capital extranjero. Bueno, ahora dicen que se va a vender Isagen. ¿Qué parte de Isagen se va a vender? Ahora se va a vender. Tengo entendido que son varios sectores del sector energético. Ahora se va a vender ISA. Es decir, el Estado colombiano ha tenido varias empresas en los diferentes sectores de la energía, un sector estratégico para el desarrollo económico del país. Ha tenido empresas de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización. Hoy el anuncio del gobierno de Iván Duque, al igual
que el gobierno de Juan Manuel Santos y los diferentes gobiernos en las últimas 3 décadas lo que le plantea al país es que va a continuar por la senda y la profundización de la política de privatización de las empresas del Estado, o sea, siguiendo profundizando este modelo económico neoliberal, y ha anunciado a través de su ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor Carrasquilla, que se viene lo que se denomina un paquetazo de privatizaciones, no solamente, y empresas de sectores estratégicos, además de ISA, una parte, digamos, seguir avanzando en vender la participación accionaria mayoritaria que tiene el Estado colombiano en Ecopetrol. Entonces anuncia que se va a seguir vendiendo las acciones en Ecopetrol. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se había dicho que iba a vender la participación que tiene el Ministerio de Agricultura en la central de abastos, de la principal central de abastos del país, que es Corabastos. También se va, digamos, a vender. Y así podríamos hacer el listado de un sinnúmero de empresas en las cuales el Estado hoy tiene participación total, mayoritaria o participación minoritaria. Insisto, siguiendo los designios del modelo neoliberal que se ha venido implementando durante las 3 últimas décadas. Bueno, se nos quedan muchas preguntas, pero una de ellas es ¿por qué Colombia se mantiene en ese proceso de privatización? El mundo entero hoy está está reversando esas decisiones y están pasando nuevamente de manos de los privados a manos del Estado las empresas públicas. O sea, ha habido una continuidad en los sucesivos gobiernos en términos del modelo económico, no se ha movido un ápice en esta materia. Todos han tenido el mismo sesgo ideológico, que el Estado no puede ser empresario, que el mercado se autorregula. Gran equivocación, el mercado no se autorregula y deben haber empresas del Estado que coayuden a regular, además de la función que tiene el Estado de regular a partir de sus diferentes instituciones. Como tú muy bien indicas, Alex, en diferentes estados de orden capitalista se han dado cuenta que este modelo fracasó, y lo que hemos venido asistiendo es a que se ha venido revirtiendo esta política en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, grandes potencias, en Inglaterra. Hoy el candidato del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, está proponiendo en su programa que se debe revertir las privatizaciones que se hicieron en los sectores estratégicos, como lo es el de la energía y el de los ferrocarriles, privatizaciones que hizo Margaret Thatcher, la primer ministra, conocida como la Dama de Hierro. Es decir, hoy a nivel mundial hay una realidad, se han identificado el fracaso de esta política y se ha comenzado a revertir. Solamente en Colombia y unos cuantos estados se sigue manteniendo, siguen gobernando estas élites miopes que siguen considerando que la alternativa es seguir privatizando. En Colombia el caso más reciente es Electricaribe. Los españoles se llevaron la plata de los subsidios, las utilidades. Hoy no hay una atención inmediata en la costa atlántica, son varios departamentos. Hay una demanda de los españoles al Estado colombiano, y si eso se tiene, no sirve para tener un referente de que la historia no se vuelva a repetir como lo mencionábamos hace un rato. Las imágenes son muy dicientes, o sea, hemos visto durante las últimas semanas, hemos visto azonadas y cómo la población, ante el desespero de no tener energía eléctrica, se ha ido a las sedes de Electricaribe a quemarlas. Eso que está expresando, una inconformidad, pero son precisamente esos usuarios afectados y víctimas de la política de privatización. Aquí se le entregó las electrificadoras en 7 departamentos de la costa atlántica a la multinacional española Gas Natural Fenosa. Como tú muy bien lo indicas, fue una empresa que cobró la tarifa, que se quedó con esa renta social, no realizó las inversiones que se requerían para mejorar la calidad y continuidad del servicio. Además se apropió aproximadamente, dice la Contraloría, de 260.000 millones de pesos por concepto de subsidios, que debería haber reducido a los extractos 1 y 2 la tarifa, y hoy, como si fuera poco, demandó o tiene demandado al Estado colombiano por 1.600 millones de dólares, que lo más probable, como sucede a escala global, es que las multinacionales terminan sometiendo a los estados. Por lo tanto, los usuarios, todos los colombianos, nos vamos a ver abocados en el mediano plazo a tener que pagar
este tipo de multas que espera la multinacional que le interpongan al Estado colombiano. Y finalmente, de ese tema y de la historia que repetimos en Colombia, nos va a tocar pagar a los colombianos ese descalabro de Electricaribe, 4 pesos por kilovatio a todo el país por los próximos 3 años. Es que se repite en esa lógica del modelo, desde este modelo neoliberal, entonces se privatiza, pero si fracasan estas empresas privadas, tiene que salir el Estado colombiano a salvarlas. En el sector financiero ya sucedió hace más o menos 2 décadas. Se quebró la banca, el sector financiero privado, y el Estado colombiano le impuso un gravamen a todos los usuarios del sector financiero del 4 por 1000 en cada transacción financiera. 20 años después, ante el nuevo fracaso de una multinacional privada española, Gas Natural Fenosa, y todo el desastre económico y social que generó en la costa atlántica, entonces el gobierno de Iván Duque impuso en el Plan Nacional de Desarrollo el pago de 4 pesos por cada kilovatio consumido. 4 por 1000 en el sector financiero, 4 por 1000 en la tarifa eléctrica en todo el país, ambas tributos para contribuir al salvar negocios privados. Muy bien, Mauricio Zamora, gracias por darnos claridad sobre esta situación tan crítica en el tema de las empresas del Estado. Empresas eficientes que generan alta rentabilidad al Estado, que hoy, para tratar de fortalecer lo que llaman ellos su portafolio, le entregan a los privados. Mauricio, mil gracias. Un llamado a todos los televidentes para que en los próximos días acudamos a los llamados para salir a defender a las empresas del Estado. Muy bien, el tester que mide lo público en este análisis en profundidad de lo que está pasando al interior del gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, que entrega las empresas del Estado a los privados. Ignacio Antonio Torres Giraldo marcó la historia obrera y social de nuestro país. 50 años después, su pensamiento sigue vivo. Este liderazgo alternativo, como el liderazgo de Ignacio Torres, se encargaron de reivindicar a través de organizaciones sindicales, a través de todo tipo de organizaciones obreras y de oficios, que posibilitaron a la gente las conquistas y defender una cultura política alternativa, de generar una cultura letrada que les permitiera vivir en una sociedad moderna y además de producir unas formas alternativas de vida al capitalismo que en ese momento se estaba formando. Este impulsor revolucionario fue uno de los fundadores del primer partido socialista en Colombia y dirigente del Partido Comunista. Se le recuerda por su relación e ideología que compartía con otros líderes de la época. Perteneció a la generación de colombianos que hizo la resistencia a la hegemonía conservadora después de que fueron derrotadas las ideas liberales en la Guerra de los 1000 días. Entonces él perteneció al grupo de líderes populares colombianos como Raúl Eduardo Maecha, Manuel Quintín Lame Chatre, Tomás Uribe Márquez, Vicente Álamo, y una cantidad de líderes colombianos que fundaron la izquierda y salieron de las huestes del Partido Liberal, se hicieron rupturas ideológicas
con el general Rafael Uribe, que fue el último gran líder de las ideas radicales liberales, y construyen el inicio de las ideas de izquierda con el Partido Socialista Revolucionario. Ignacio Torres Giraldo fue creador de periódicos y sindicatos y dejó una vasta obra intelectual plasmada en 25 libros en distintos géneros literarios: ensayo, crónica periodística, novela y narración histórica. Ignacio Torres Giraldo fue un campesino que nació en Finlandia y se crió en Pereira. Él tenía 7 años con la Guerra de los 1000 días. Fue digamos que un intelectual que también fue luchador y líder político, sindical, y cuando él termina su periplo, digámoslo así, en la militancia política, se dedica a escribir y nos dejó un legado de 25 obras que conocemos hasta el momento, de historia de Colombia, de sociología, antropología y una buena cantidad también de obras de literatura, que no tienen pues el valor tan significativo que tienen las históricas como los inconformes. Su legado, la importancia de él radica en que es digamos que en Colombia los primeros referentes autóctonos dentro de la izquierda son esta generación. 50 años después, su legado está vivo en los movimientos obreros y sociales. Muchos de los grandes logros de los obreros en Colombia son el resultado de su incansable lucha, como la jornada laboral de 8 horas y la seguridad social. Hacer el simposio de Ignacio Torres Giraldo es una tarea de reivindicar la historia de las clases populares para el movimiento social y reconocer los logros que nuestros líderes, que la historia no reconoce, reconocer lo que nos han dejado. En el caso de Ignacio Torres y el grupo de trabajo con el que él se formó, los líderes que se dieron para esa época, como María Cano, como Manuel Quintín Lame, como Raúl Eduardo Maecha, el mismo Ignacio Torres, es por ejemplo que en todos los pliegos donde ellos se metían, incluían el tema de las 8 horas, en un momento en que en Colombia las 8 horas no eran un acto legal. Lucha que se había dado durante el siglo XIX en Europa por parte del movimiento social y popular, y aquí ellos lo reivindican. El resultado de eso es que en 1934 logra ser por un decreto un derecho a nivel nacional, y por ese tipo de luchas hoy en todo Colombia todos los trabajadores tienen derecho a tres temas que fueron bandera de lucha de ellos: 8 horas de descanso, 8 horas de estudio y 8 horas de trabajo. Ignacio Torres, rescatado para la historia, deja un aporte mayúsculo a la lucha social y sindical. Referente histórico para los colombianos sobre las luchas populares y sobre el pensamiento libertario está en esta generación, y esa es la importancia de ellos. Los estamos rescatando porque es la generación escondida y son los años escondidos que terminaron con la masacre de las bananeras en 1928, que esa fue la respuesta que tuvo la hegemonía conservadora contra las movilizaciones y contra la gesta revolucionaria, digámoslo así, que ellos habían emprendido. Poder asumir a Ignacio Torres Giraldo como un intelectual, como un historiador, como un gestor de la cultura política colombiana, y al lado de las tradicionales clasificaciones que también han sido importantes. Ignacio Torres vivió en el barrio obrero entre el 23 y el 27, organizó la pelea de las lavanderas, la pelea de la garantía, organizó el sindicato de los mineros y generó una unidad entre ellos, que son el primer proceso incipiente organizativo a nivel como de central, ¿sí? Entonces creo que eso es clave. ¡Viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase. En este momento histórico, el movimiento sindical hace parte de esas grandes movilizaciones sociales que se está haciendo para lucha contra este sistema opresor de Duque, versión 2 de Uribe Vélez. Por la Internacional, defender los principios
principios del sindicalismo y defender los principios de clase. Ser sindicalista es olvidarse muchas veces que uno tiene familia. El sindicalismo se convierte en la mamá, el papá, el hijo, el hermano, el esposo, el compañero. El sindicalismo es la construcción de procesos de unidad, de resistencia y de lucha. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Esta siempre ha sido mi actividad y hasta que yo esté dando el último respiro, estaré aquí en el movimiento sindical. Esa es mi vida, el movimiento sindical significa para mí. Lo más duro del libro es reconocer que Buenaventura es una mala aventura.